El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, Testigos en la Fe. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Empezamos este programa Testigos en Fe. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre su cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importas que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. Se puso en pie, increpó al viento y el viento se calmó. Él le dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, que corresponde al día domingo, tiene sobre todo 5 reflexiones para nuestra meditación personal. En un primer momento, la tormenta son los avatares de la vida y hay 2 actitudes frente a la tormenta. La primera actitud es la de los discípulos, de angustia, de preocupación, y la segunda actitud es la de Jesús, en total calma y serenidad. Pues bien, la actitud de los discípulos es de preocupación. Nos lleva a reflexionar acerca de nuestra vida tormentosa y en los momentos en que tenemos grandes dificultades y cómo asumirlos, estos momentos en crisis, cómo los podemos asumir. Escuchaba a una persona en un gimnasio que la preocupación es ocuparse anteriormente de un problema o de una necesidad o de una angustia. El preocuparse es ocuparse antes de que suceda lo que nosotros tenemos en cuenta que de pronto puede suceder, porque la mayoría de veces de aquello que nos preocupamos casi que no llega a suceder, y entonces nos preocupamos quizás con anterioridad de aquello que ni siquiera va a pasar. ¿Cuántos de los acontecimientos que nosotros tenemos en nuestra mente no llegan a suceder? ¿Y cuántos de los pensamientos que tenemos en nuestra mente que pensamos que podrían pasar llegan a suceder? Pues los discípulos estaban asustados porque de pronto se iba a volcar la barca y porque de pronto iban a naufragar. Pero en realidad esto no llegó a ocurrir. Se preocuparon, es decir, se ocuparon antes de que sucediera el acontecimiento que ellos pensaron que podría suceder, pero que no sucedió. En nuestra vida puede pasar lo mismo. Nos angustiamos con anterioridad de aquello que puede pasar, pero que en realidad casi que la mayoría de veces no llega a pasar. Nos preocupamos de aquello que puede suceder y entonces no disfrutamos el momento actual por preocuparnos por el futuro, por lo que puede pasar y que quizás no pase o quizás sí, y nos quedamos pensando en lo que puede llegar a pasar y no disfrutamos el momento que estamos viviendo en la actualidad. Pero la segunda actitud es la actitud de Jesús, es de serenidad,
pensar con cabeza fría y confiar que todo se irá solucionando. Y él ya sabe qué haría, él ya sabe qué va a hacer. Entonces esa es la segunda actitud, y es la actitud a la que nos invita constantemente el Señor, a tener serenidad, a tener paciencia, a tener calma, que todo en el momento preciso se va a ir solucionando, todo en el momento preciso va a tener unas formas de poder encontrarle la respuesta y de poder encontrarle una adecuada salida a esas necesidades que estamos teniendo. Entonces, están como las dos actitudes en este capítulo del Evangelio que acabamos de escuchar de San Marcos. Los discípulos que se preocupan, es decir, que se ocupan antes de que sucedan las cosas, y la actitud de Jesús, que es de más de serenidad, de paciencia, y que todo lo va solucionando en el momento en que se requiere solución. Pero hay una segunda interpretación de este Evangelio, y es el segundo punto de reflexión que les propongo, y es lo que decían los padres de la Iglesia, que generalmente se puede interpretar este texto a la luz de lo que vive la Iglesia. La Iglesia constantemente tiene tormentas, tiene avatares, la Iglesia constantemente tiene críticas y señalamientos, está pasando por un mar tormentuoso constantemente. La Iglesia es la barca, pero el Señor nos invita a tener serenidad. ¿Por qué? Porque si estamos con el Señor, nada ni nadie podrá hacernos daño. El tercer elemento que podemos reflexionar acerca de este Evangelio es que parece en la vida que Dios callara, que estuviera como dormido. Notamos como una actitud pasiva de Dios frente a las dificultades del ser humano. ¿A ustedes no les ha pasado que en los momentos de más tristeza, de más dolor, como que Dios callara? Como que hay un eclipse de Dios. Cuando más lo necesitamos, no se encuentra. Y hay una historia que escuché en estos días y que yo quizás en algunas de las homilías y en algunos de los programas la he contado. En una ocasión iba un hombre caminando por la playa y en ese momento él notaba, bajando la mirada, que había dos pares de huellas, las propias y las de otro ser que él no sabía quién era, una persona desconocida. Cuando alzó la mirada se dio cuenta que era la de Jesús. Siguieron caminando en los momentos felices, se le iba pasando por la mente esos momentos de alegría, de felicidad, pero cuando llegaron las tormentas, cuando llegaron los momentos de crisis, cuando llegaron los momentos de dificultad, cuando llegaron los momentos de gran necesidad, él volvió a bajar la mirada y se dio cuenta que ya no habían dos pares de huellas, sino un solo par de huellas. Él partió del supuesto que eran suyas. Cuando más adelante volvió otra vez la calma, empezó a notar que otra vez las huellas lo acompañaban. Ya no era un solo par de huellas, como en el momento de angustia, de necesidad, de tristeza, sino que habían dos pares de huellas. Y entonces él volvió a alzar mirada y otra vez estaba Jesús a su lado. Le dijo a Jesús: ¿por qué me abandonaste en el momento de más tristeza? ¿Por qué me abandonaste en el momento de la tormenta? ¿Por qué me abandonaste en el momento de la crisis? ¿Por qué me abandonaste cuando más te necesitaba? Y el Señor dice: ¿por qué dices que te abandoné? Y entonces él dice: porque en el momento en que tenía crisis, pruebas, dificultades y necesidades, cuando estaban los avatares de la vida y cuando estaban las tormentas más grandes contra mí, solamente vi un par de huellas. Y él dijo: es que supones que eran las tuyas, pero esas huellas no eran las tuyas, eran las mías. Yo te llevaba cargado en esos momentos, en ese momento de dificultad. Dios parece que estuviera callado, pero Él se entera de todo. Él sabe de qué estamos hechos, Él sabe nuestras necesidades, nuestras tristezas, nuestros dolores, nos acompaña, pero Dios actúa de manera silenciosa, misteriosa. Él no se muestra tan grandemente como nosotros querríamos que se mostrara. Él se muestra siempre en total serenidad, en total tranquilidad, en total paz. Ahí es donde verdaderamente está Dios. Un cuarto elemento de reflexión es que el Evangelio, más allá de la dificultad de los discípulos, quiere mostrarnos a un Jesús muy humano que está durmiendo, pero también a un Jesús muy divino que pone la mano, inmediatamente el viento y el mar le obedecen. Lo que nos quiere mostrar de fondo es que Jesús
tiene dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Por qué? Porque habían unas comunidades que decían que Jesús era solamente Dios y habían unas comunidades que decían que Jesús era solamente humano. San Marcos nos pretende mostrar que es de dos naturalezas, humana y divina. Humana porque duerme, divina porque los vientos y el mar le obedecen. Y un quinto elemento de reflexión es que Jesús nos sigue haciendo la pregunta sobre por qué tenemos miedo. Los discípulos habían visto el actuar de Jesús. De hecho, este evangelio viene después, en el evangelio de Mateo, viene después de la multiplicación de los panes y los peces. Y después de haber visto todas esas obras, los discípulos todavía siguen con miedo, todavía no entienden que Jesús puede hacer grandes obras, grandes maravillas. Todavía no comprenden que todo lo que hace Jesús es en beneficio del hombre y que si estamos con Jesús, nada ni nadie podrá estar contra nosotros. Todo lo que habían pasado en nuestra vida también puede ocurrir lo mismo. Notamos que Dios nos ha ayudado muchísimo, notamos que Dios nos ha sacado de muchos problemas, que Dios nos ha sacado de grandes dificultades y aún seguimos teniendo miedo cuando llegan otros problemas, cuando llegan otras tormentas a nuestra vida. Que confiemos más en Dios, que no nos dé miedo las tormentas, que podamos tomar las tormentas con mucha calma, con mucha tranquilidad, como lo hace Jesús, y que comprendamos que en Jesús están las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. La reflexión del día la queremos enfocar en un tema muy valioso, muy bonito, el Seminario Mayor, lugar de configuración con Cristo. Así se llama, porque estamos en el año de las vocaciones, estamos en el año del sacerdocio y estamos en el año de la vida consagrada. El primer punto es, ¿cómo llama Jesús a la vida sacerdotal? Pues todos tenemos una experiencia diferente. En algún momento yo decía, aquí en una entrevista que me hicieron los jóvenes, que Dios no lo llama a uno diciendo, hola, ¿cómo está Aníbal? Ven y sígueme. No, así no nos llama Dios. Dios siempre nos llama al corazón. Es como una semilla que pone en nuestro ser, queriendo que nosotros lo sigamos, y el día en que no lo sigamos, ese día entonces nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir tristes. El Papa Juan 23 decía, Dios llama sin decir nada, pero nos pone en el corazón la necesidad de seguir a alguien que nos está diciendo, ven, así sin decir nada. Y eso es precisamente el llamado. Pues mi llamado como sacerdote fue a los 4 años de edad. Yo veía a los sacerdotes en el municipio del Santuario y a mí me gustaba muchísimo ver esas Eucaristías, a mí me gustaba ver muchísimo las concelebraciones y le decía a mi mamá, algún día yo quiero ser como ellos. Y entonces mi mamá me decía, cada vez que el sacerdote eleve la hostia, pídale al Señor que le dé la gracia de ese sacerdote. Esa fue mi oración durante muchos años, muchos años. Ahora cada vez que yo elevo la hostia, ya no es otro sacerdote sino yo, le digo al Señor, dame la gracia de ser un buen sacerdote, un sacerdote santo. Es lo único que le digo al Señor y le pido perdón por todas mis fragilidades. ¿Por qué? Porque el sacerdote es muy humano, tiene la gracia de Dios, pero también sigue siendo muy humano, tiene la fragilidad. Un segundo elemento de reflexión que les propongo el día de hoy es que nosotros llegamos al seminario y es el lugar de discernimiento. No todos los que llegan a este lugar se ordenan. Yo llegué al seminario en el 2012 con 52 compañeros. De esos 52 compañeros nos ordenamos 10 sacerdotes, aunque bueno, hay uno que todavía no se ha ordenado, pero está en el camino. Seríamos por ahora 9 y hay otro que está a punto de ser sacerdote. Imagínense, de 52 ordenarse 9 personas, el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y uno veía personas muy tesas, y uno veía personas que tenían una increíble capacidad mental, una increíble capacidad racional. Uno dice, definitivamente estos manes sí llegan. Y uno veía personas que eran demasiado orantes, que se dedicaban 3, 4 horas a la oración, y uno le dedicaba 15, 20 minuticos al Señor, media horita.
y uno veía personas que pastoralmente les iba muy bien. Todos los grupos que cogían inmediatamente florecían. Era un montón de personas siguiéndolos y uno decía, pues yo no soy tan bueno pastoralmente. Y uno veía personas que tenían una gran capacidad espiritual, una gran capacidad humana para tratar con los demás, y de pronto otras personas no éramos tan sociables, nos costaba el relacionarnos con los demás, y esas personas quizás fueron los primeros que salieron del seminario. Esos que tenían una capacidad mental impresionante fueron los primeros que salieron. Los que hacían pastoral y que les iba tan bien fueron los primeros que salieron. Y ahí uno nota que mi Dios se queda con lo que Él elige, independientemente de quién sea. Dios se queda con lo que Él ha elegido, porque Dios elige también con conocimiento de causa. Él sabía que no éramos tan buenos pastoralmente, que no éramos tan buenos espiritualmente, que no éramos tan buenos en cuanto a lo académico. Él sabíamos que humanamente nos costaban muchas realidades, pero Él no elige perfectos. Él perfecciona al que elige. Poco a poco nos va perfeccionando. Y yo les cuento que cuando cogía un micrófono anteriormente, yo temblaba de manera impresionante. Yo cogía un micrófono y para leer simplemente la lectura, la primera lectura o el salmo, y yo empezaba a temblar. A mí me daba mucho miedo desenvolverme en público, y el Señor poco a poco nos va llevando hasta el lugar donde nos encontramos. Entonces, no todos los que llegan al seminario se ordenan, es un proceso de discernimiento. Hay personas que quizás se entristecen mucho porque al joven que le ha ayudado económicamente salió del seminario, y entonces le da mucha tristeza, le da mucho dolor, mire tanto que colabora uno, pero no, tranquilos que ustedes están colaborando con la formación de una persona. Esa persona seguramente después de que sale del seminario va a llevar en su mentalidad unos conocimientos espirituales muy bonitos y una buena moral. Tercer elemento es que al seminario, ya lo dije, no llegan personas santas, ni formadas, ni eruditas, nos vamos formando, vamos creciendo. El seminario es el lugar donde el Señor nos va preparando para luego enfrentarnos a lo que Él quiere que nos enfrentemos. Un cuarto elemento, al seminario se llega para empezar un proceso de configuración con Cristo. Siempre nos hacían una pregunta: ¿por qué quieres ser sacerdote? Y yo recuerdo que ante esa pregunta muchos dábamos diferentes respuestas. Algunos decían, es que yo quiero ser sacerdote para servir a la comunidad. Qué bonito, muy romántico. Es que yo quiero ser sacerdote para poder ayudar a muchas personas. Qué bonito, sí, muy romántico. Y yo le escuché a un sacerdote: es que ustedes no vinieron a servir a la comunidad, ustedes vinieron a acompañar a Cristo, a ser amigos de Cristo. Lo demás se da por añadidura. El que sirvan a la comunidad es una manifestación del acompañamiento que tienen a Cristo. Jesús, cuando llamó, les dijo: vengan a los discípulos para que estén conmigo. Los llamó para que estuvieran con Él. Ese es el llamado primordial, para que estuvieran con Él, para que estemos con Cristo. Entonces, no nos llama tanto a servir a la comunidad, sino que eso es ya consecuencia del acompañamiento a Cristo. Cuando uno está con Cristo, quiere servir a la comunidad. Cuando uno está con Cristo, quiere ayudar a los demás. Cuando uno está con Cristo, quiere servir a Cristo. Y cuando uno está con Cristo, ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Él, a Dios. Un quinto elemento es que en el seminario se enseña filosofía y teología. ¿Por qué? Porque esto ayuda a estructurar la mente. La filosofía es el conocimiento de la sabiduría, es el amor a la sabiduría. La filosofía es el conocimiento del ser humano en su profundidad. Y entonces los 3 primeros años del seminario vemos filosofía para estructurar nuestra razón. Y después empezamos a ver la teología. La teología es el estudio más profundo de Dios, y entonces allí empezamos a ver lo que es materias como la Biblia, derecho canónico, la moral, el dogma. Empezamos a ver algo de psicología en la filosofía, bueno, todo ello. Entonces eso es lo que nosotros como sacerdotes generalmente estudiamos, y son 9 años de estudio arduo para poder llegar a ser sacerdotes. Un sexto elemento es que en el seminario encontramos una exigencia
pero también es una experiencia enriquecedora. Allí aprendemos a vivir en comunidad, a afianzar la espiritualidad y a purificarla. ¿Por qué? Porque llegamos con mucha piedad popular, empezamos a leer muchas novenas y eso no está mal. ¿Quién dijo que estaba mal? De ninguna manera. Pero la vida del sacerdote no es de un montón de novenas, sino que de una espiritualidad un poco más profunda, un poco más arraigada, un poco más llena de la palabra de Dios. El santo de la semana. El 22 de junio celebramos la memoria de Tomás Moro, también conocido como Tomás More, o por su nombre en latín Tomás Morus, y venerado por católicos y anglicanos como Santo Tomás Moro. Nació en Londres el 7 de febrero de 1478 y murió el 6 de julio de 1535. Fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor, Lord Canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Su obra más famosa es lo que conocemos hoy como la Utopía, donde busca relatar la organización de una sociedad ideal asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. Además, Moro fue un importante detractor de la Reforma Protestante y en especial de Martín Lutero y de William Tyndale. Este es Tomás Moro. ¿Por qué les quise traer a colación este santo? Porque aquí notamos especialmente que cualquier persona puede llegar a la santidad, cualquier persona. Este no era un sacerdote, no era una monja, no era un religioso, era un abogado, juez, era un político de la época y alguien que luchó en contra de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Era un hombre del común, porque todos podemos llegar a la santidad, no solamente los religiosos, las religiosas, los monjes, los sacerdotes, sino que todos podemos llegar a la santidad. De hecho, hemos escuchado en estos días la tan famosa y conocida noticia de Carlo Acutis, un jovencito millennials que está a punto de llegar a la santidad porque todos podemos llegar a ser santos, independientemente de la realidad en la que estemos, independientemente de nuestra fragilidad. Pero ojo, yo lo he dicho muchas veces, un santo no es aquel que carece de pecado, es aquel que lucha por quitar el pecado de su vida. Para Dios lo más importante no es que hayamos logrado quitar el pecado de la vida. Para Dios lo más importante es que cuando Él venga por nosotros, estemos intentando quitar el pecado de nuestra vida. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.